Nos preguntamos ahora respecto de cuál es el lugar de las leyes en la escuela, es decir, cuál es el imperativo o la fuerza de lo normativo, de lo legal en las instituciones educativas. Es un tema sumamente útil e interesante porque creo particularmente que a veces hay mucha confusión. Es importante distinguir entre las leyes específicas o propias del sistema educativo, es decir, aquellas leyes que lo regulan, y aquellas leyes que son de ámbito general y que no son específicas del sistema educativo. Porque la actitud y la posición de los docentes frente a una y otras es ciertamente o debe ser ciertamente diferente. Respecto de las primeras, las leyes específicas del sistema educativo, como la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Sexual Integral o la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, que tiene un apartado específico para el ámbito educativo, la Ley de Educación Provincial o las que regulan la educación de gestión privada, son leyes específicas y propias que requieren que quienes formamos parte del sistema educativo, en tanto somos agentes del mismo, las asumamos en aquellos objetivos que promueve, los asumamos como propios y colaboremos con los mismos. Es decir, respecto de las leyes específicas, nuestra posición no puede ser neutral. Si formamos parte del sistema educativo, debemos asumirlas y promoverlas en sus objetivos y en sus metas, en las políticas que ellas establecen. Ahora bien, esto no sucede así con las leyes que no son específicas del sistema educativo, donde debemos ser respetuosos de la libertad de las personas. Señalo esto porque en los últimos tiempos he escuchado algunos discursos que confunden ambos tipos de legislación y sostienen que, por ejemplo, en tanto determinadas leyes han sido aprobadas, todos los docentes deben promoverlas y sostenerlas y nos admiten que haya disenso respecto de las mismas. Voy a señalar algunos ejemplos concretos. La ley de matrimonio igualitario o la ley de identidad de género. Hay algunas voces que dicen que, en tanto son normas legales, no es posible que los docentes disientan con las mismas, o que enseñen o expresen su disenso en el ámbito educativo, porque son ley. En realidad, como hemos visto, todas las leyes surgen de debates democráticos, de debates legislativos, donde aún al mismo momento de sanción de la ley, hay posiciones a favor y en contra de las mismas. Y tanto unas como otras, los diputados que votan a favor o los diputados que votan en contra, lo hacen en ejercicio de sus derechos democráticos. Este disenso que se da al momento de la sanción de las leyes perdura, lógicamente, en los ciudadanos con posterioridad a la sanción de las mismas. Es decir, porque una ley haya sido aprobada, no significa que no podamos disentir con la misma. Quiero ser claro en esto. Es importante nuevamente distinguir entre lo que implica el respeto y la obediencia a una ley y lo que es asumirla como propia o la posibilidad de disentir con la misma. Las leyes han de ser respetadas, han de ser obedecidas, pero no es obligatorio asumirlas ni asumirlas como propias, ni es obligatorio dejar al lado el disenso sobre las mismas una vez que han sido aprobadas. Es decir, uno puede opinar o tener ideas o pensamientos en contra de las leyes y esto no constituye un delito, sino por el contrario, es el ejercicio de la libertad de expresión. Continúo con estos ejemplos. ¿Ha de enseñarse la ley de matrimonio igualitario o la ley de identidad de género en una escuela confesional? Yo creo que todos los hechos sociales, todas las leyes, pueden ser sujeto de estudio en el ámbito escolar. Ahora, que sean objeto de estudio no significa que no tengan lugar
para el disenso o aún para la crítica. Todas las leyes, porque la democracia es así, porque la vida plural y diversa es así, admiten que los ciudadanos podamos disentir o podamos tener opiniones distintas sobre las mismas. Con lo cual, deben enseñarse, es posible que se enseñen, porque creo yo es bueno porque son parte del plexo legal que todo ciudadano debe conocer. Deben enseñarse de manera crítica pensando que en tanto han sido sancionadas no es posible tener posiciones o opiniones contrarias a lo que el texto de la ley dice. No, eso es otra cosa. Todas las leyes, como todos los fenómenos sociales, deben ser enseñados de manera crítica y deben ser admitidos los posicionamientos y los disensos distintos sobre el texto de las leyes. Doy un ejemplo probablemente exagerado, pero tranquilamente factible. ¿Puede un profesor de formación ciudadana sostener que él propicia un sistema parlamentario en lugar de un sistema presidencialista para nuestra organización política? Claro que puede hacerlo. Por más que la Constitución sostenga que tenemos un sistema presidencialista, es perfectamente legítimo que haya ciudadanos que piensen que es un mejor modo de organización un sistema parlamentario. O voy más allá, podría incluso un profesor de historia sostener las ventajas de una monarquía constitucional en lugar de una república. Claro, pero ¿no estaría hablando en contra de la Constitución? Sí, pero hablar en contra de la Constitución no es un delito. Uno puede tener ideas distintas a las que sostiene la Constitución. La Constitución hay que respetarla, hay que obedecerla, pero eso no implica que nuestra conciencia tenga que asumir todos los principios, porque eso sería el fin de la vida democrática, si nuestra conciencia está obligada a asumir todo lo que dicen las leyes. Las leyes cambian y son fruto de los debates democráticos. Del mismo modo que hoy por hoy el debate sobre el aborto implica que hay posiciones encontradas, aun cuando la ley establece que el aborto hoy es un delito, es perfectamente legítimo que haya ciudadanos que propongan la despenalización del aborto. Es parte del ejercicio democrático. Del mismo modo, por más que el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género sean normas aprobadas, es perfectamente legítimo que haya ciudadanos que tengan perspectivas distintas sobre este tema. Y, en tanto la sociedad es plural, la escuela debe enseñar que las normas existen, pero que también existen los posicionamientos plurales sobre estos temas que estamos mencionando. Porque creo que es lo más importante, no hay filosofías oficiales, no pueden ser asumidos ningún pensamiento particular como una filosofía oficial ni como una antropología oficial. La escuela no puede asumir ideologías oficiales. El Estado no puede imponer un determinado modo de pensamiento sobre determinados temas, porque, insisto, no hay una ideología oficial. La sociedad es diversa, es democrática, y la escuela debe seguir esa diversidad y esa democracia social que se aprende ya desde la instancia escolar. Con lo cual, ¿qué lugar tienen las leyes? En la escuela es distinto si la ley es específica o es general. Si la ley es específica del sistema educativo, tenemos que asumir sus orientaciones porque son parte de la política educativa de la cual formamos partes como agentes del sistema educativo. Cuando la ley no es específica del sistema educativo, hay que privilegiar el disenso, hay que privilegiar la libertad de opinión y el respeto de las personas en su propia conciencia.